sean todas bienvenidas. El Señor les bendiga. Siempre un gozo, un placer poder estar con ustedes. Realmente el Señor nos da el privilegio de poder estudiar su palabra, de este libro, de capítulo en capítulo, de versículo en versículo, y es una gran bendición poder estudiar la palabra de Dios de esa manera. Últimamente lo que se hace muchas veces, es tomar textos fuera de los contextos, y a veces se suele usar esos textos fuera de sus contextos para decirle al pueblo de Dios que Dios los va a bendecir, los va a prosperar, que tiene un pacto con ellos. Y hermanas, así como ustedes, yo también creí en esas cosas, hasta que un día el Señor me ayudó a entender que la palabra se tiene que leer con sus contextos, ¿sí? Porque tiene un mensaje diferente. No es como cuando usamos solamente algunos textos sacados, ¿sí? Por eso es importante conocer, estudiar la palabra desde el comienzo hasta el final, capítulo por capítulo, libro por libro. Y para eso nos está preparando cada día, y para eso también ustedes se están preparando. Así que Dios nos ayude en este tiempo de este servicio y de este trabajo espiritual y de este estudio que estamos tomando, que nos ayude Él por sobre todas las cosas, porque sinceramente sin Él nada podemos hacer. ¿Ven? Así que allí donde están, inclinen sus rostros con reverencia al Señor, humillen su corazón delante del Señor y díganle: Padre, aquí estamos una vez más, con ese gozo en el corazón de saber que tú nos convocas, tú nos llamas. Estamos aquí, Señor, porque a ti te ha placido regalarnos, Señor, este día, esta tarde y aún, Señor, más todavía. Compartir tu palabra, conocerla, enseñarla, explicarla y recibirla, Señor. Muchas gracias, Señor. Señor, gracias. Creemos que tú estás con nosotras. Tú lo has prometido, Señor. Gracias porque aunque no te vemos, te sentimos. Hoy recibimos nuevas fuerzas que vienen del cielo para cada una de nosotras. Señor, tomamos tu palabra que dice que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Y avanzamos, Señor, seguimos adelante como esas buenas soldadas de Jesucristo, Señor, para que nada ni nadie, Señor, nos quiera robar esa semilla irreprochable que tú pones en nuestras vidas. Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Oramos en el nombre de Jesús, que sea en este momento tu precioso Espíritu Santo, llenando nuestras vidas, guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Señor, gracias porque ponemos nuestra familia en tus manos. Señor, como dice el Salmo 91, que si habitamos bajo el abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Y también, Señor, tú nos prometes, dice tu palabra, que tú has venido a deshacer toda obra de maldad. Y así lo creemos y así lo tomamos para nuestras vidas. Y Señor, como dice también la carta de Juan, que tú guardas del maligno, Señor. Gracias, Padre. A ti te adoramos, a ti te exaltamos. Gracias, Señor Jesucristo, porque nada de esto lo recibiríamos si no fuera porque tú entregaste tu vida por nosotras en la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos ayudas a creer, a conocer y a entender más estas preciosas enseñanzas. Gracias porque a través de todo esto nos estás preparando, Señor, para este futuro. Te damos a ti gracias y la gloria y la honra. Amén y amén. Todos aquellos que nos ven por el canal de YouTube, sean todos bienvenidos, que estos estudios puedan ser de gran bendición para ustedes. Oye, ¿no? Y lee la palabra, dice que es bienaventurado. Así que te felicito porque estás tomando estos estudios y que, bueno, todo lo que estamos aprendiendo hasta el día de hoy les sea de gran bendición para sus vidas y que los esté ayudando a caminar en Cristo. No hay nada más precioso que caminar en Cristo Jesús, en nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores,
nuestro Cristo de la gloria, que vendrá, ¿sí?, en algún momento a buscarnos, ¿sí? Y cuando nos lleve, después volverá con nosotros y hará de nosotros y nos dará un pueblo nuevo, una ciudad nueva, su promesa para con los que le creen. Amén. Si tú le crees, di amén allí donde estás. Amén. 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 Gloria al Señor. El Señor es un Dios de amor. Su amor dice que es incondicional. Y me encanta cuando dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que hoy su misericordia me alcanzó a mí y te alcanzó a ti también. Es por eso que estamos en esta tarde recibiendo estos estudios, ¿sí? Y fíjense que fueron 5 meses que el Señor les dio para ver si así se podían arrepentir. Pero qué triste termina el capítulo 9, ¿sí? Que obviamente está en relación con el 10 que hoy vamos a tocar, pero qué triste saber de que el hombre, ¿qué es lo que hizo? No se humilló ante el Señor, sino todo lo contrario. Dice que el hombre endureció más su corazón, ¿no? Qué triste saber de que dice que el hombre, allí habíamos leído en el versículo 20 del capítulo 9, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, hablando de esas 3 plagas terribles, tremendas, que vinieron hacia los hombres y terminaron, ¿no?, matando prácticamente la 4ª parte, ¿no?, digamos, desde que se abrió el 6º sello, allí en el capítulo 6, con estas trompetas que se tocaron en el capítulo 9, prácticamente la mitad de los hombres de la tierra en ese momento, todos son muertos. No estamos contando los que fueron ahogados, los que fueron quemados. Estamos hablando de más o menos una aproximación de casi la mitad de hombres en esta humanidad, todos lamentablemente muertos, ¿sí? Pero lo triste de todo es que, como dice acá la palabra, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ni oír ni andar. Y eso me hace acordar cuando habíamos tomado el libro de Daniel, si alguna que lo estudió, si recuerdan cuando hablábamos de Belsasar, este hombre que tomó los utensilios del templo de Jerusalén, pero este hombre se tomó la osadía de tomar los elementos, los utensilios de la casa de Dios para pues tomar en esas copas, ¿no? Tomar sus vinos con sus mujeres, concubinas, con todos sus allegados, ¿no? Daniel le habló allí en el capítulo 5, versículo 23, le dijo, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Además de esto, diste alabanzas a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Qué tremenda palabra. Nunca honraste. Hermanas, con todo esto que estamos aprendiendo, tu vida tiene que honrar al Señor. Tú tienes que tener una vida que honre al Señor. Tus palabras, tus pensamientos tienen que honrar a ese Dios todopoderoso. Volviendo a las Escrituras, dice, ¿no?, que estos hombres, dice que no se arrepintieron y que adoraron todo esto. Y dice en el versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Habíamos hablado que ya en ese momento, posiblemente que no haya ley de nada. Todo es un caos. Y lamentablemente, ¿no?, esta gente endurecía más su corazón. Por eso les mencionaba a Faraón que mientras más plagas venían a Egipto, Faraón más endurecía, porque mientras que en un comienzo le decía así a Moisés, después terminaba ejecutando lo contrario, todo en contra del pueblo de Dios. Porque vemos también, las Escrituras nos relatan que luego siguió al pueblo de Israel,
¿sí? Es por eso que Dios tuvo que abrir el mar a través de Moisés y el pueblo tuvo que pasar. Y vemos que después lo que termina sucediendo, todos los soldados egipcios allí en el mar, ahogados. Dios es Dios, hermanos. Dios es Dios. Él es nuestro Dios. Y Él siempre va a guardar a los suyos. Siempre nos va a proteger. Dice Amós, capítulo 4, versículo 10, dice: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Hermanas, el hombre es el que busca su mal. El hombre es el que busca su castigo. El hombre es el que abraza su destrucción. A veces, ¿no? Hoy la gente, mucha gente, con toda esta pandemia ha culpado a Dios, ¿no? Y ha dicho, no, porque Dios es Dios, y han hablado tantas cosas en contra de nuestro buen Dios. Pero aquellos que conocen a Dios a través de su palabra, aquellos que lo están conociendo, aquellos que conocen cómo obra ese Dios de amor, pero también de justicia, podemos decir que nuestro Dios es un Dios justo. Y Él hace lo que tiene que hacer. Y Él todo lo que promete cumple, sea lo bueno, sea lo malo. Bien, entonces vemos que aquí en este capítulo 10, dice en el versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Fíjense que aquí lo que estamos hablando, como les decía hace un momento, una pausa, ¿sí? Una pausa que Juan mira el cielo nuevamente. Entonces dice que él ve descender del cielo a otro ángel fuerte. Habíamos hablado que los ángeles tienen un papel muy importante en el Apocalipsis. Habíamos dicho que los ángeles desde la antigüedad estuvieron con los profetas. Siempre los ángeles estuvieron al servicio de los profetas. Justo leía sobre Lot, cómo los ángeles llegaron, incluso entraron a la casa de Lot, cenaron con Lot, pero esos ángeles venían con una noticia de que Sodoma y Gomorra iba a ser destruido. Y tal fue así que es por eso que Lot y toda su familia fue rescatada de esa destrucción que hubo en ese momento con Sodoma y Gomorra, bueno, excepto la esposa, ¿no? Bueno, los ángeles son muy ordenados en esto, ¿sí? Cada uno hace un servicio, todos al servicio de Dios, ¿sí? Como habíamos visto, esos ángeles que también habían sido usados, ¿no? En el capítulo 9, para justamente sonar las trompetas y puedan venir todos los desastres. Entonces vemos que aquí este ángel era fuerte, ¿sí? Posiblemente de alto rango, y como dice aquí en capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 2, dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea que este ángel puede ser que sea el ángel del capítulo 5, ¿sí? Que era un ángel fuerte y que era el que pregonaba sobre lo que iba a acontecer. Quiere decir que este ángel tenía un poder, pues, especial para actuar. Y dice que estaba envuelto en una nube, envuelto en una nube. Pareciera que este ángel deslumbró a Juan, ¿sí? Estaba como Juan, como deslumbrado. Y pues se puede pensar, ¿no?, que este ángel estaba vestido prácticamente con un ropaje del cielo. Algunos intérpretes suelen pensar, ¿no?, que este ángel era un ángel gigante, un ángel poderoso, ¿no? En el Salmo 104, versículo 3, dice un versículo allí, dice: el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. O sea, se puede pensar que este ángel también era un vehículo oficial de Dios, ¿no? Que Dios lo usaba como un vehículo, y se ve que era un ángel tan grande y tan fuerte que incluso también se puede relacionar, ¿no?, con lo que dice
justamente en el versículo 7 del capítulo 1 de Apocalipsis, también allí encontramos una relación a este ángel. Dice en el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, esto haciendo referencia al Señor Jesucristo, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Muchos piensan que este ángel poderoso era el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero realmente acá la palabra no nos dice que era el Señor Jesucristo. Son prácticamente especulaciones. Pero es un ángel realmente tan grande que llamó la atención de Juan, que es por eso que Juan se deslumbra y dice que estaba envuelto en una nube y dice con él un arco iris sobre su cabeza. Y cuando hablamos de arco iris estamos hablando ya de un glorioso resplendor, de un glorioso esplendor, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 4 justamente de Apocalipsis, versículo 3, dice, y el aspecto del que estaba sentado, hablando de Dios, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Quiere decirle que este ángel dice que estaba envuelto, ¿sí?, en una nube y con el arco iris sobre su cabeza. ¡Qué tremendo! Y vemos que el arco iris pues habla de un pacto, ¿no? Habíamos hablado justamente que el pacto que Dios hizo con Noé, ¿no? Saliendo el arco iris, pero también las nubes hablan de juicio. Mientras que el arco iris nos habla de la fidelidad de Dios, también justamente, ¿no? Fidelidad a sus promesas, a lo que Él ha prometido, ¿sí? También nos recuerda a la vez la misericordia, ¿sí? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Entonces vemos que estos pasajes nos dan luz de muchas cosas. Vemos también que su rostro, ¿no? Dice, y con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol. Bueno, vemos que este ángel, el rostro de este ángel, era pues con una gloria radiante y luminosa. Sin duda era el mismo reflejo del Señor Jesucristo, y lo podemos leer ahí en el versículo 16 del capítulo 1. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. También hace una referencia, ¿no? Este ángel justamente al rostro del Señor Jesucristo. Después habla de sus pies, dice, y sus pies como columnas de fuego. Bueno, aquí podemos ver que los pies se está hablando que eran firmes, que eran estables, ¿sí? Y dice como columnas de fuego. Se está hablando aquí de una columna de fuego. Recordemos cómo Dios cuidó de su pueblo allí en el desierto. Dice que había una columna de fuego que los acompañaba, ¿no? El Señor allí cuidando a su pueblo, ¿sí? Y la presencia de Él allí sobre su pueblo, y hablando también de la protección para su pueblo. Y lo podemos leer ahí en Éxodo capítulo 13, versículo 21, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Qué bueno que es nuestro Dios, alumbrando a su pueblo. Yo no sé si a ti te da ternura eso. A mí me quiebra a veces cuando leo estos pasajes. Cómo Dios ha mostrado su amor. Un amor incondicional. Hermanas, a veces uno lo único que hace es llorar y llorar de ver tanto amor desplegado de parte de Dios para con sus criaturas, para con su pueblo, para con sus hijos. Entonces vemos aquí que esta presencia de este ángel dejó pues impactado a Juan. Vamos al versículo 2. Ahora, este ángel, ¿qué tenía? Dice que tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¡Wow! Aquí estamos hablando de un ángel gigante,
un ángel que realmente no solamente que era fuerte, no solamente que era enviado para un servicio especial, sino que también tenía un mensaje para todo el mundo. Habíamos hablado en Apocalipsis 5, era un rollo, ¿no? Pero este rollo dice que estaba sellado con 7 sellos, y el único digno de abrir ese rollo fue pues el Señor Jesucristo. Sin embargo, acá estamos hablando de un librito. Se ve que era algo más pequeño, ¿no? Posiblemente se cree que se hablaba solamente de una parte pequeña de lo que a estos personajes que ahora vamos a ver en los siguientes versículos menciona, ¿sí? Pero vemos acá un contraste con uno y con el otro, mientras que en el otro rollo, donde estaban los 7 sellos, se hablaba todo lo que iba a acontecer justamente con los sellos y las trompetas. Ahora vemos que aquí, en este libro pequeño, se habla, y que no estaba sellado, se ve que hay un contenido bastante importante, ¿sí? Un ángel bastante grande, porque un pie estaba sobre el mar y el otro estaba sobre la tierra. Y hermanas, quizás ustedes han visto las películas de allí de la mitología griega, ¿no? De esos dioses, ¿no? De Hércules, de Atlas, ¿no? Que eran tremendos, ¿no? Los griegos hacen referencia a que eran esos dioses tremendamente gigantes. Pero vemos que aquí este ángel, se habla que es un ángel tremendamente grande, ¿sí? Pero recordemos que era un ángel que estaba al servicio de Dios, por más grande que sea, ¿sí? Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron voces. Una voz de león hace una referencia al Señor Jesucristo, ¿sí? A esa voz que realmente trascendental. Cuando hablamos acá de truenos, ¿no? 7 truenos, habíamos hablado que el número 7 es el número de plenitud, el número de Dios. Y dice que 7 truenos emitieron sus voces. Esto sugiere a una interpretación como la aprobación divina, como que Dios estaba aprobando la misión de este ángel. En el Salmo 29 dice, desde el versículo 3, desde el versículo 2 les vamos a leer, dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano, al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Aleluya. Gloria al Señor. Esa es la voz de nuestro Dios. Una voz realmente incomparable. Y dice: y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Fíjense, ¿no? O sea, mientras que estos 7 truenos emitieron voces, dice que ahí Juan iba a escribir algo, pero dice que a la misma vez también él escuchó una voz del cielo que le decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Realmente no se sabe qué es lo que Juan escuchó y no lo escribió, por supuesto, ¿sí? Vemos que este león, como bien habíamos dicho, y como dice ahí en Amós capítulo 3 versículo 8, dice: el león ruge. Sí, el león ruge. ¿Quién no temerá?
Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces aquí vemos que Juan estaba recibiendo una orden. Estos 7 truenos de los cuales estamos hablando implican que hubo un pronunciamiento de palabras con significados. Y solamente Juan los entendió. Pero también se le dio la orden que selle estas palabras, que selle estas cosas. No conocemos pues realmente lo que se le dijo a Juan, la naturaleza de estos juicios, ¿no? Que posiblemente eran juicios, pero a Dios le ha placido no revelarlas, no decirlas, no dejarlas escritas, porque Juan no lo escribió, ¿no? Por ejemplo, Deuteronomio 29, decía la palabra, ¿no? Dice la palabra, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que Dios no las revela. Dice aquí en el versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, fíjense que Juan nuevamente, ¿no?, hace mención a este ángel que vio sobre el mar y sobre la tierra. Les decía de que se ve que Juan pues quedaría impactado, ¿no? Quedaría pues sorprendido y levantó su mano al cielo. Allí estamos viendo que este ángel no solamente estaba tomando lo que es el mar, la tierra, sino que aún también dice que levantó su mano al cielo. Su mano al cielo. Y cuando habla acá que levantó su mano, se refiere a un juramento solemne y de gran importancia, ¿sí? Bueno, los antiguos usaban ese ademán, ¿no?, de levantar las manos, ¿sí?, para un juramento. Eso lo podemos leer en Deuteronomio 32:40, Daniel 12:7. Juraba ¿por quién? Por el soberano, por el Dios todopoderoso, por el dueño absoluto de toda esta tierra. Esto, cuando habla acá que el tiempo no sería más, se está refiriendo justamente a la consumación de este propósito que Dios tiene, ¿sí?, que ya se había determinado por él. O sea, recordemos que ya Dios había anunciado, ¿sí?, juicio para el incrédulo, para el impío. Y eso lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Dios le habló a los profetas, ¿sí?, los profetas, el profeta Jeremías, Ezequiel, el profeta Daniel, ¿no?, cuando lo hemos estudiado, ¿no?, los anuncios que hacía Dios a través de sus profetas, Amós, Abdías, Nehemías, el profeta Habacuc, todos ellos, ¿no?, recibieron estas revelaciones de Dios anunciando, ¿no?, lo que iba a acontecer en el futuro, el cumplimiento que se tenía que dar de estos juicios. Y pues esto que estaba haciendo este ángel realmente sería la última señal de aviso, ¿no?, antes que Dios ya ponga fin a todo esto, porque, hermanas, ya después de esta última trompeta, que vamos a ver en los siguientes pasajes, vienen las copas, ¿no?, las copas de la ira, cuando ya Dios derrama su ira y termina con la existencia, ¿no?, digamos, con el sistema del mundo, ¿sí? Entonces vemos que aquí lo que se le estaba diciendo cuando acá habla de que el tiempo no sería más, es que ya todo llegaría a su fin, donde Dios ya derramaría su ira sobre todos los desobedientes, que no quisieron creer ¿en qué? En el evangelio de la gracia, en el evangelio del Señor Jesucristo, sino que fueron rebeldes hacia Dios, fueron rebeldes hacia Dios, ¿sí? Y obviamente recordemos que también todo esto es a respuesta de las oraciones de los santos que hemos leído en el capítulo 7, en el capítulo 5, cuando los santos, ¿no?, estaban allí orando: ¿hasta cuándo, Señor, nos harás justicia?, ¿no? Y todo esto también es a respuesta, ¿no?, de sus santos, porque, como dije la vez pasada, Dios no es hombre. La palabra de Dios dice, ¿no?, que lo que el hombre siembra, eso segará, eso cosechará. Entonces nadie
Dios no puede ser burlado, dice la palabra, ¿sí? Dios no puede ser burlado. Entonces vemos también que aquí estamos hablando ya en el versículo 7, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Justo lo que habíamos hablado, ¿no? Ese misterio de Dios que se consumará está haciendo una referencia justamente a lo que habíamos leído de Daniel, capítulo 9. Recordemos que a Daniel, ¿sí?, las que han recibido la palabra de Dios con el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 24, a Daniel se le dio una promesa. Se le dijo que pasando en 70 semanas estaban determinadas sobre su pueblo, ¿no? Y ¿qué se le dijo a Daniel en este mensaje que se le estaba dando? Fíjense que a Daniel se le dijo esto: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Primero era terminar la prevaricación, poner fin al pecado. 2, 3, expiar la iniquidad. 4, traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto se le había dado a Daniel, y esta era la profecía de las 70 semanas, que está relacionada con la tribulación y la semana 70, que es lo que estamos estudiando, los 7 años. Habíamos hablado que del tiempo de la reedificación de los muros de Jerusalén, allí con Nehemías y con Esdras, desde ahí comenzó a avanzar el tiempo, el reloj, podríamos decir, ¿sí? Y desde ese momento que pasó en el Antiguo Testamento, en el año 400 antes de Cristo, hasta la entrada triunfal del Señor Jesucristo, se han cumplido, ¿sí?, las 69 semanas. Quiere decir que a Daniel se le dijo 70 semanas, falta una semana que se cumpla. Y esa semana es la que todavía no se cumple. Por eso es que desde que Cristo, ¿sí?, fue crucificado hasta el día de hoy, que han pasado más de 2000 años, todavía hay una pausa aquí, ¿sí? Todavía el Señor está derramando de su gracia para que muchos sean salvos. Todavía no viene esa tribulación. Y como yo les decía en estudios anteriores, que la tribulación va a venir, pero antes que venga la tribulación, viene el rapto de la iglesia, viene el arrebatamiento, donde Cristo en las nubes llevará a su iglesia. La iglesia no va a pasar por este juicio, porque este juicio es para los impíos, para los rebeldes, para aquellos que rechazaron a Cristo, para aquellos que realmente han vivido de espaldas a Dios. El misterio de Dios se consumará, justamente hace una referencia a todo esto. ¿Por qué? Porque esto que se le ha prometido a Daniel se tiene que cumplir. Y esto se va a cumplir justamente en estos 7 años de la tribulación. Se le promete, ¿no?, varias cosas a Israel, ¿sí? Pero también Israel tiene que pasar por la experiencia del sufrimiento y del juicio de Dios. Porque, como yo también les he dicho en varias ocasiones, todo Israel no va a ser salvo. De Israel va a salir un remanente, va a salir un grupo, un pueblo que va a rendir su corazón a Cristo en ese momento de la tribulación. Hoy en día en Israel nadie reconoce al Señor Jesucristo. Es más, hay emisoras cristianas que han sido rechazadas, no las aceptan ahí en Israel. Y es porque justamente Israel no lee lo que nosotros leemos, el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, las cartas paulinas. Ellos no la leen, porque ellos solamente se basan en el Antiguo Testamento, en el Torá. Y ellos se llevan y toman las leyes del Torá, toman las leyes de la antigüedad, y ellos caminan tras esas leyes. Pocos son los creyentes allí en Israel, son contados. Pero llegará el día que muchos van a salir de allí y van a doblar sus rodillas ante el Señor Jesucristo. Y como habíamos leído también en el capítulo 7, esos 144,000 sellados justamente vendrán del pueblo de Israel. Habíamos dicho ahí en el capítulo 7, habíamos mencionado las 12 tribus, ¿no?, de los hijos de Jacob, los 12 patriarcas. Pero hermanas, al día de hoy todos esos registros se han perdido. En el año 70, cuando
prácticamente la iglesia de Jerusalén, ¿no? Después de Cristo, el año 70 después de Cristo, Tito lo que hizo es destruir la iglesia de Jerusalén, el templo de Jerusalén. Y allí se perdió todos los registros de todas las tribus de Israel. Allí se perdió todo porque todo fue destruido. Dice que el Señor Jesucristo lo profetizó allí en Mateo 24. No quedará piedra sobre piedra de este templo, ¿no? Cuando tanto él como sus discípulos estaban mirando el templo de Jerusalén, que en ese momento había sido construido por segunda vez por Herodes. Pero ya en el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido. Ahora pues, imagínense de dónde vendrán las tribus de Jacob, ¿no? De los hijos, ¿no? Leví, Josué, Benjamín y los 12, ¿no? De las 12 tribus que menciona aquí el Apocalipsis. Pero hermanas, ¿acaso Dios no es un Dios sabio y un Dios que tiene bajo su control? ¿Quién sabe de dónde vendrá cada tribu? Porque a Él no se le escapa nada, porque ya Dios lo sabe todo. Y Él ha dicho claramente, ahí en el capítulo 7, que 144,000 judíos van a salir para predicar el evangelio del rey. Y allí Él menciona a cada una de las tribus, 12,000 de cada tribu. Ellos son los que estarán en ese momento de la tribulación predicando el mensaje, pero también ellos van a ser guardados por Dios, porque ellos son los que van a ser sellados por Dios para que el anticristo no los toque. El anticristo no los va a tocar a ellos que están sellados por Dios. A quienes sí va a tocar el anticristo son aquellos judíos que no han sido sellados y aquellos gentiles, ¿no? Aquellos que estén en ese momento, aquellos de las naciones que realmente crean en el Señor Jesucristo. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Juan escuchó esta voz celestial y se le mandó a que obedezca, ¿sí? Y que se le diese, tome este librito, ¿sí? Se le ordenó que no lo leyera, sino que lo comiese. ¿Qué dice en el versículo 9? Dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, fíjense lo que le dijo el ángel: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. O sea que este ángel le dijo: come, come este librito, ¿sí? No le dijo que lo lea, le dijo que lo coma. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, decía Juan. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Amargó mi vientre. Está haciendo una referencia justamente a lo que es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, ¿sí? La palabra que es alimento para el alma. La palabra que nutre, la palabra que limpia, la palabra que salva, la palabra que transforma. Me encanta cuando lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice ahí en Romanos 1:16 que la palabra de Dios es poder de salvación para el que cree. Para el que cree. Dice primero al judío y después al griego. Pero cuando hablamos acá del judío y hablamos del griego, estamos hablando de los gentiles, de los que no somos del pueblo de Dios. Y aquí estamos nosotras. Cada una de nosotras hemos recibido la palabra de Dios y la estamos recibiendo. Y hermanas, realmente, yo no sé si ustedes, pero la palabra de Dios, cuando la comemos, cuando la absorbemos, cuando la tomamos para nuestras vidas, es dulce, cuando realmente el Señor obra en nuestras vidas. Pero a veces suele ser amargo cuando hay cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas, ¿no? Y que a veces nos trae esos cambios, nos traen a veces dolor, nos traen sufrimiento, nos trae, ¿no es cierto? Cuando estamos en una prueba, a veces nos cuesta, ¿sí?, pasarla, no queremos pasar por pruebas, queremos, a lo mejor nos cuesta hacer cambios, ¿no? Y a veces la palabra nos llama a hacer cambios en nuestras vidas. Cuando habla acá, hace referencia de amargar el vientre, por ejemplo, pues Juan tenía en claro que predicar la palabra no era fácil. Recordemos que él ya era un hombre anciano,
Él estaba en una isla de Patmos. Él estaba encarcelado. Esta visión se le dio en una persecución que tenía la iglesia en ese momento. Pero aquí se le está dando una orden a Juan. Qué tremendo es Dios, porque no solamente Juan fue como espectador, sino que también se le dio una misión. Y a él se le estaba diciendo, ¿no? Que tenía que seguir anunciando la palabra, predicando el evangelio. Y justamente cuando él dice amargó mi vientre es porque él sabía muy bien que muchos iban a rechazar el evangelio, que muchos iban a despreciar la palabra, aún los iban a perseguir. Y es lo que aconteció, porque vemos que después, en el año 100, en el año, desde ese momento, la palabra de Dios pues ha sido totalmente perseguida, ¿no? Totalmente queriéndola de alguna manera el hombre, obviamente, con la mano diabólica de Satanás, queriendo destruir la palabra de Dios. Pero la palabra es de Dios. Y Dios pues es Dios. Entonces, Él por supuesto siempre ha estado cuidando su palabra, que se le decía a Juan era como una posible renovación de su misión profética, porque ya él se le estaba profetizando esto, y todo esto él lo tenía que ir a entregar a su pueblo. Todo esto, fíjense que aunque él estaba ahí encarcelado, y él habrá escrito todo esto, pues para la mente humana en ese momento, para los que estaban con él, dirían pues, oh, pero todo esto que se le dio a Juan, y bueno, nosotros nada más la leemos y estamos total encarcelados. ¿Quién la va a escuchar? ¿Quiénes la van a recibir? ¿Quiénes la van a leer? Y hermanas, ha pasado más de 2000 años y acá estamos nosotras leyendo lo que a Juan se le reveló. Ese es nuestro Dios grande. Para Él no hay nada imposible. Juan puede haber estado encarcelado, pero la palabra de Dios no. Y la palabra de Dios ha corrido y hasta el día de hoy y hasta el día justamente, ¿no?, que ocurra esta tribulación, y que muchos también van a recibir estas verdades y van a ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Entonces podemos ver que aunque hoy por hoy vemos que los mensajeros, muchos de ellos, muchos predicadores, están predicando en sus púlpitos cosas lindas, prosperidad, pactos, y están hablando de que te va a ir bien en la vida, te va a ir bien. Y sí es bueno hablar que nos va a ir bien, pero también sería bueno hablar las verdades de la palabra. También es bueno decirle al hombre que tiene que limpiar su vida, que tiene que arrepentirse de sus pecados para que esté bien delante de los ojos de Dios. Muchos púlpitos hoy se llenan de muchas cosas, de muchas palabrerías, pero no se le confronta a esas personas que vienen realmente a querer recibir un alimento espiritual, y así como entran se vuelven igual a su casa, porque no hay cambio. Porque hermanas, lo único que transforma nuestras vidas es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Si yo no te compartiría la palabra acá, ¿yo para qué estoy sentada frente tuyo? No sirve de nada. Pero ¿por qué puedo compartirte la palabra? Porque es la palabra la que está transformando mi vida, la ha transformado y la sigue transformando. Y porque tiene ese poder la palabra, es por eso que se te transmite, es por eso que se te entrega. Y ahí pueden dar testimonio muchas hermanas, lo que el Señor está haciendo en sus vidas a través de su palabra. Y así muchos hoy en día pueden dar testimonio de la poderosa palabra de nuestro Dios. Entonces vemos aquí, dice Juan, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Fíjense. O sea que esto era lo que se le había dicho a Juan a través de ese librito, que él tenía que profetizar a través de pueblos, naciones, lenguas. Aquí vemos, Juan está diciendo esto. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Fíjense que a Juan se le mostró que iba a haber un templo, y ese es el famoso templo que hasta el día de hoy, ¿no?, está en esa incógnita. El rey Salomón hizo ese primer templo, pero ¿qué pasó con ese primer templo? Fue destruido. Entró Nabucodonosor, se llevó todo lo que había en el templo, destruyó todo, Judá, Jerusalén. Por lo tanto, él se apoderó de todos los utensilios de Dios y de todo el pueblo de Dios. El rey Herodes fue el que levantó
el segundo templo, ¿sí? Porque lo que hicieron Nehemías y Esdras fue una reconstrucción solamente. Pero Herodes, ya después de Cristo, él construye ese templo, ¿no? Tremendo templo lujoso. Y es allí donde Jesús le dice a sus discípulos, este templo va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. Y es lo que sucedió en el año 70, ese templo fue destruido. Entonces no hay templo en Jerusalén. Pero en esta revelación, allí se está hablando de un tercer templo, que al día de hoy, a la fecha, se escuchan rumores que en Jerusalén, en Israel, se está construyendo un templo, se está avanzando. Bueno, ustedes pueden entrar al internet y pueden ahí indagar, averiguar, ¿no? Que ya están llevando los elementos, lo que se va a necesitar, ya están como formando el templo. Lo que se le estaba mostrando a Juan era un tercer templo que iba a existir. Recordemos que se le profetiza a Daniel. Y a Daniel, ¿qué se le dice en cuanto a este templo que iba a acontecer en un futuro? Vemos que allí a Daniel se le dice, ¿no? Sabe pues y entiende en el 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Acá en el versículo 26 le dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Acá se está refiriendo ese príncipe a Tito, que fue el que destruyó en el año 70 la segunda iglesia, el segundo templo de Jerusalén. Y aquí en el versículo 27 es la palabra clave, dice, y por otra semana, aquí ya se está hablando de la semana de la tribulación, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién va a confirmar el pacto con muchos? El anticristo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y en relación a esto, Mateo 24, ustedes allí anoten, Mateo 24, el Señor Jesucristo, haciendo referencia a este templo, justamente, ¿no? Les dice allí en el versículo 15 del 24, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, se está refiriendo al templo. Esta es la profecía de Jesús para sus discípulos. Jesús les dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿no? O sea que Jesús no les estaba diciendo algo nuevo a los discípulos, simplemente estaba tomando lo que a Daniel ya se le había revelado, comentándosela a sus discípulos, y que justamente iba a haber un lugar donde la abominación desoladora, ahí se está refiriendo al anticristo. Quiero que les quede claro que estamos hablando acá de un tercer templo. ¿Y por qué es necesario que yo te estoy dando estos datos? Para que tú los tengas en cuenta, para que tú los estudies y para que también se los compartas a otros. Porque por ahí muchos te van a decir, no, me estás charlando, no, me querés asustar, no, me estás haciendo broma. O por ahí no van a querer de repente creer a lo que tú les dices. Pero si tú los llevas a la palabra, ellos van a tener que creer a la palabra, porque no es tu palabra, es la palabra de Dios. Entonces, en segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, capítulo 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjense que Pablo, hace 2000 años, él dijo la venida del Señor está cerca. Él pensaría que sería en ese tiempo. Sin embargo, han pasado 2000 años y todavía no viene el Señor, todavía no llega a su iglesia.
dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, ahí está la clave, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cuando hablamos acá de la apostasía, estamos hablando de todos aquellos que van a ir en contra de Cristo, en contra de Dios, en contra de su palabra. Y se manifieste, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Allí se está refiriendo al anticristo, el cual se opone, escuchen bien, presten oídos, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que va a hacer el anticristo. Se va a sentar en ese templo que los mismos judíos van a construir. Ese va a ser el engaño de ese anticristo. Por eso esos 3 años y medio, cuando Juan vio ese jinete de caballo blanco que venía con paz, con prosperidad, ¿no? Queriendo juntar a todas las naciones, y que dice que todas las naciones van a estar a su servicio, porque le van a creer, a que él se siente en ese templo y que lo adoren como Dios. Y es lo que Juan hoy está viendo a través de lo que se le está dando esta revelación, esta caña semejante a una vara de medir, ¿sí? Y que se le dice a él, ¿no? Que mida el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, porque fíjense que va a haber gente que va a adorar, ¿no? Como el versículo 3 que dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. O sea, hermanas, en estos 7 años, de tribulación, no solamente que, bueno, a Juan se le dio, ¿no? Que él profetice, que él siga predicando, ¿sí? Hasta el día, obviamente, que estaba en la tierra, y él iba a dejar todas estas revelaciones para que muchos continúen. Pero en este tiempo de la tribulación, estos 7 años, estos 2 testigos, que por ahí se hace referencia, muchos dicen que es Ezequiel, otros dicen que es Moisés, otros dicen que es Josué, otros dicen que es Zorobabel, ya lo vamos a ir viendo a eso, ¿sí? Pero dice que estos 2 testigos van a estar desde que empieza la tribulación, por 1260 días. 1260 días, hermanas, son prácticamente los 3 años y medio. La Biblia ahora, cuando leamos en los siguientes capítulos, vamos a hablar de 42 meses, vamos a hablar de 1260 días, vamos a hablar de 3 años y medio, vamos a hablar de un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que significa 1 año más 2 años más medio año. Todo eso que yo les estoy mencionando es simplemente y llanamente los 3 años y medio de tribulación, nada más que eso, ¿sí? Entonces, estos 2 testigos van a estar, dice, vestidos de silicio. Cuando acá habla vestidos de silicio, está haciendo una referencia justamente a una vestimenta de lamentación y de duelo. Van a haber muchísimas. Entonces, pero fíjense que ellos van a estar desde el comienzo de la tribulación. ¿Y desde dónde van a empezar a predicar? Desde Jerusalén. Van a estar estos 2 testigos profetizando, proclamando la palabra de Dios, ¿sí? 2 hombres que serán ungidos por Dios, porque acá dice, son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Qué hermoso es saber que en medio de esa tribulación el Señor sigue enviando, sigue llamando, sigue salvando. Aunque le dieron la espalda, Él sigue extendiendo su misericordia. Recordemos que en estos 7 años no solamente van a estar los 2 testigos, sino también van a estar los 144,000 judíos predicando el evangelio del reino, llamando al arrepentimiento, llamando a su pueblo a que se rindan al Señor Jesucristo. Pero hermanas, va a ser triste porque muchos van a apostatar de la fe. Muchos van a renunciar al llamado de Cristo. Y hermanas, no nos sorprendamos porque hoy ocurre eso. Hoy podemos ver cómo lamentablemente el mundo ama lo suyo. El mundo
mundo ama lo suyo. El mundo no ama a Dios. El mundo no ama a Cristo. No le conoce. No le conoce. Y para eso el Señor nos ha llamado a nosotros. Para compartir las buenas nuevas de salvación. Dios tiene misericordia, pero también es justo. Y Él va a aplicar su justicia. Y Él sigue dando oportunidades. Y Él sigue llamando al arrepentimiento. Y nosotros tenemos que ser obedientes, continuar y avanzar y seguir aferrándonos a lo que Dios ha establecido. Amén. Vamos a hacer una oración para finalizar. Padre, te damos muchas gracias por esta Gracias, Señor, bendita. Gracias, Señor, porque hoy a través de esta enseñanza podemos una vez más tu misericordia. Señor, cuánto amas. Qué grande es tu amor, Señor. Nos sorprendemos tanto, Señor. Eres amor. Realmente podemos ver, Señor, cómo tu misericordia sigue, Señor, extendiéndose para con los pecadores, para con aquellos, Señor, como dice tu palabra, ingratos y malos. Señor, podemos ver que tus misericordias siguen tocando las vidas. Hoy podemos ver que a través de tu palabra, Señor, aún por las redes sociales, muchos están, Señor, hambrientos de tu palabra. Pero también, Señor, hay muchos falsos maestros que lo único que hacen es llenar el oído, Señor, de promesas falsas y no de llevarlo, Señor, a tu verdad. De poder entender que si no hay arrepentimiento, de nada sirve el sacrificio de Cristo. Señor, que a través de tu palabra podamos realmente reflexionar en ella. Señor, una vez más te decimos, no la tomamos por una curiosidad, no la tomamos para amedrentarnos, no la tomamos, Señor, para asustarnos o para, Señor, quizás querer asustar a otros. La tomamos con humildad y con sinceridad, Señor, porque queremos que no perezcan, sino que lleguen a la vida eterna. Esa es tu promesa, Señor, que no quieres que ninguno perezca, mas que todos procedan al arrepentimiento. Señor, nosotras estamos orando para que estas verdades sigan y continúen. Señor, queremos ver a nuestras familias a tus pies. Queremos ver nuestro esposo. Queremos ver nuestros hijos. Queremos ver nuestros nietos, Señor, rendidos a ti. No para que vivan, Señor, porque a veces se puede pensar que porque ya venimos a ti, ya estamos en Cristo, ya nuestra vida no va a tener diversión, no va a tener alegría. No, Señor, eso es una mentira del diablo. No hay nada más gozoso de poder estar en ti, Señor. Es que tú nos das sentido a nuestra vida. Todos aquellos que hemos experimentado tu amor, tu perdón, todos aquellos que hemos sido perdonados, que hemos sido regenerados, que hemos sido sellados, todos aquellos que hemos sido, Señor, fortalecidos. Señor, podemos dar fe de lo precioso que es caminar contigo. Por eso que en esta tarde, Padre, sella tu palabra en la mente y en el corazón de todos aquellos que están abiertos sus oídos espirituales, sus corazones, para que esa palabra tuya penetre lo más profundo del alma y que nada ni nadie las arrebate de allí. Señor, tu palabra dice que es martillo que quiebra la piedra. Y así como lo relata Juan, es dulce en el paladar, pero en el vientre, Señor, amargo. Porque a muchos no les gusta tu palabra, porque muchos dudan de ella y porque muchos la toman por beneficios propios. Pero Padre, hoy te damos tantas gracias porque nos permites compartirlas. Gracias, Señor, porque nada de esto se podría dar si es que tú no estuvieras en medio nuestro. Por eso que te damos muchas gracias, Padre. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Salvador. Gracias porque en ti tenemos seguridad. Gracias porque tú has anotado nuestros nombres en el libro de la vida. Y algún día nos abrirás ese libro y nos llamarás.
Gracias, Padre. A ti te amamos. A ti te servimos. Es un privilegio hacerlo. Muchas gracias por cada una de tus hijas que están aquí presentes y por todas aquellas que escucharán después de estos estudios. Señor, sigue bendiciendo sus vidas. Sigue supliendo sus necesidades. Señor, si hay enfermos, sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay aquellos que están desanimados, tristes, desalentados, Señor, que tu gracia, tu favor estén sobre ellos, animándolos, levantándolos. Y Señor, usa la vida de tus hijas para que todo lo que reciben por gracia, también por gracia, compartan a muchos. En el nombre de Jesús. Recibe, Señor, nuestra alabanza y adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Solo déjame mirarte cara a cara.